¿Cómo están todos? Hoy tenemos nuestra sesión número 11. Vamos a hablar de cómo entrar en acción. Y antes de empezar de cómo entrar en acción, quiero contarles una historia de cómo entrar en acción tiene relevancia. Y acuérdense cuando vimos en dos sesiones anteriores, cuando vimos el tema de la planeación, la importancia de los para qué. Cuando el para qué está claro, al objetivo llegamos sí o sí. Y cuando esos para qué son débiles, jamás vamos a llegar. Entonces quiero contarles esta historia, que es una historia verídica de algo que me pasó a mí en la empresa de un amigo mientras hacíamos unos talleres. Mi amigo, una persona que yo admiro profundamente y quiero mucho, estaba, digamos que un poco renuente a creer que la metodología funcionaba y sobre todo el tema de los para qué. Y él hacía como unas 2 semanas me había contado una historia del hijo de la secretaria de él que tenía un problema neurológico y él quería ayudar a su secretaria porque ha sido una persona supremamente leal y ha estado con él en todos los momentos, ¿cierto? Y quería ayudarle consiguiéndole una cita con uno de los mejores especialistas que había en la ciudad. Y le dije, venga, verá, yo le voy a enseñar esto cómo funciona, para que vea que los para qué sí funcionan muy bien. Entonces él me entregó un listado con los nombres de los médicos y los teléfonos de sus consultorios para que los llamara. Le dije, deme esa lista, eran 10 médicos, deme esa lista y yo le voy a poner a ella misma para que llame. ¿Listo? Entonces fui 7:30 de la mañana, dije, Margarita, muy buen día, ¿cómo estás? Necesito que me hagas un gran favor. Tengo esta lista de 10 médicos, necesito que por favor para hoy me consigas al menos una o dos citas, y ojalá esas citas sean para dentro de un mes, o sea, en el lapso de un mes más o menos. Listo, eso son 7:30 de la mañana. Yo vuelvo por la tardecita, que tengo algunas cosas que hacer, yo vuelvo por la tardecita a ver cómo te ha ido. Listo. Entonces, volví a las 4 de la tarde y le pregunto, Margarita, dime cuántas llamadas has podido hacer y cómo está el tema de las citas. Y comienzan las excusas. Volvemos al tema al subconsciente cuando llega con todas las excusas en esa zona de mediocridad y comienza a decirme es que las llamadas no me dejan, me están interrumpiendo, los correos electrónicos me ponen a hacer muchas fotocopias, etcétera, 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 ¿cierto? Entonces yo le digo, Margarita, tú sabes esa lista de médicos, ¿quiénes son? Y yo, no tengo ni idea. Y le digo, esos son los 10 neurólogos más importantes de la ciudad y el doctor quiere conseguir una cita que él te va a regalar una cita con alguno de ellos para que puedan ver a tu hijo. Entonces no había conseguido, había hecho 5 o 6 llamadas y no había conseguido ninguna cita. Esto es 4 de la tarde. Yo quiero que piensen y me digan a las 6 de la tarde, cuando volví, cuántas citas había conseguido Margarita para su hijo. Entonces había conseguido 3 citas, había llamado a todos los médicos, había hecho todo lo inhumanamente posible. Ya en esas 2 horas nadie le interrumpió, nadie hizo ninguna cosa. ¿Por qué? Porque el para qué lo tenía supremamente claro. Entonces, esta es una forma digamos que entrar ahora, que vamos a ver en cómo entrar en acción, es cuando yo tengo los para qué supremamente claros, el objetivo lo alcanzo y vamos a ver ahora cómo entrar en acción, qué es lo que realmente me mueve para entrar en acción. Listo, muy bien. Entonces,
Lo que me mueve para entrar en acción es lo siguiente. Este es un iceberg. Lo que está blanquito es lo que está en la superficie y lo que está en azul es lo que está debajo del mar, que es como es un iceberg realmente. Lo que vemos del iceberg en la superficie es casi que el 10% de lo que es el iceberg total, ¿cierto? Y es lo mismo que pasa con nosotros las personas. Esa parte blanca, eso que vemos nosotros en la superficie, son las acciones. Entonces, nosotros, dependiendo de las acciones, podemos, digamos que, determinar a una persona como es. Entonces, podemos por las acciones decir que una persona es juiciosa, que una persona es organizada, que una persona es metódica, que una persona es amable, etcétera, 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 ¿cierto? Resulta que esas acciones deben salir de alguna parte. Esas acciones vienen de adentro, o sea, de lo que está debajo de la superficie. Y en nosotros como personas está en lo que llevamos por dentro, que son estas tres cosas, que son los condicionamientos sociales, que es lo que hemos aprendido básicamente en nuestro hogar o en nuestros primeros años de vida. Las barreras mentales o paradigmas o miedos, como los queramos llamar, que es lo que hemos aprendido durante toda nuestra vida, y unos hábitos que hemos adquirido en el transcurrir de lo que hemos vivido, bien sea en nuestros hogares, en los colegios, en las universidades o donde hayamos estudiado con nuestros amigos, etcétera, etcétera. Muy bien. Entonces, todos nosotros los seres humanos tenemos esto, condicionamientos sociales, barreras mentales y hábitos. Cuando yo actúo dependiendo de estas acciones, lo que la gente ve de mí es lo que realmente tengo yo por dentro entre mis condicionamientos sociales, barreras mentales y hábitos que tengo, ¿correcto? Listo. Entonces, cuando yo comienzo a cambiar todos estos hábitos, o comienzo a cambiar unos hábitos, esos hábitos que son tóxicos, esos hábitos que me impiden llegar a lo que yo quiero llegar, esos miedos, sobre todo esos miedos internos que me impiden llegar o que me impiden hacer las cosas que yo quiero hacer, y esos condicionamientos sociales que también me impiden a mí. Cuando yo comienzo a cambiarlos, cambia lo más importante que hay en la vida, que tenemos todos nosotros, que en ningún lugar nos lo enseñan, y es la actitud. Entonces les voy a dar ejemplos de qué es un condicionamiento social. Condicionamiento social es cuando, por ejemplo, en nuestras casas nos han enseñado, por ejemplo, en esta sociedad, o los que tenemos ancestros antioqueños, nos enseñaron en algún momento y nos decían que sociedades ni con las cobijas, o sea, que lo que había que hacer era hacer las cosas por sí mismos, o sea, solos, sin necesidad de tener una sociedad o de hacer algo en conjunto, ¿correcto? Entonces eso es un condicionamiento social. Ahora, una barrera mental son esos miedos que hemos adquirido, digamos que innecesariamente, y los tenemos, digamos que son como esos ruidos que tenemos dentro de nuestra cabeza. Y lo que pasa es que son, por ejemplo, cuando creemos que somos incapaces no sé, de bailar, de montar en bicicleta, de ir y pedir un favor, de cosas tan sencillas como pedir un descuento, de cosas tan sencillas como ir y hacer una reclamación porque un producto nos salió malo o nos salió defectuoso. Cosas tan sencillas como esas, o como pensar que cuando estoy entrando al parqueadero de un centro comercial, me voy a ir por allá a lo más lejos de las escaleras eléctricas a donde yo quiero llegar, porque nunca voy a encontrar un parqueadero cerca.
¿cierto? Esos son paradigmas que tenemos nosotros. ¿Listo? Y un hábitos son cosas que nosotros llevamos haciendo recurrentemente por mucho tiempo, como por ejemplo dejar que me interrumpan constantemente o que cuando yo estoy teniendo una reunión, cuando me suena el celular o cuando me entra un mensaje de WhatsApp, me desconcentro en la reunión y veo a ver qué es lo que tengo ahí. Esos son como ejemplos básicos de qué es, de qué son estos tres tipos de comportamientos que hacen que mi actitud pueda cambiar. Y cuando mi actitud cambia, lo que inmediatamente cambia son mis acciones. Entonces, cuando yo, por ejemplo, digo que soy incapaz de lo que le pasaba a Margarita, no, todo ese tipo de barreras mentales es que me están, las llamadas telefónicas no me dejan, me ponen a hacer muchas cosas, las interrupciones, esos hábitos, ese hábito de dejarme interrumpir, esos hábitos de creer que hay cosas más importantes que otras, o ese hábito de ser los salvadores de todas las personas que me pidan favores, o las barreras mentales de creer que ninguno de esos médicos me va a contestar, o los condicionamientos sociales, o esos condicionamientos sociales de decir, pues es que ese doctor tan importante, ¿cómo me va a hacer caso, cómo me va a hacer caso a mí si, pues yo, una secretaria o no sé qué, porque digamos que esos pensamientos y esas formas de actuar comienzan a minar nuestra mente. Cuando yo hago ese cambio y cambia mi actitud porque tengo un para qué poderoso, porque hay una razón poderosa para cambiar esos hábitos que son tóxicos o esas barreras mentales que me impiden hacer lo que yo quiero hacer, cambia mi actitud. Cuando cambia mi actitud, cambian mis acciones. Y cuando cambian mis acciones, todas las personas que están a mi alrededor ven esos cambios y me comienzan a decir, hombre, Jorge, ¿cómo cambiaste? Es increíble, vos con unos cambiecitos chiquitos de un hábito, todo lo que cambiaste, o cómo estás de saludador, cómo estás de querido, cómo estás de respetuoso, por decir cualquier cosa, o cómo estás de cumplido, siempre estás llegando a las reuniones cumplidamente y siempre llegabas 15 o 20 minutos tarde. Cuando yo comienzo a ver eso, que por un cambio pequeñito mis acciones cambian, yo lo que hago es seguir cambiando mis condicionamientos sociales, mis barreras mentales, mis miedos, mis paradigmas, mis hábitos, para que siga cambiando mi vida y que yo realmente le encuentre el sentido a entrar en acción. Entonces, esto es como nosotros debemos ser conscientes de qué es lo que tenemos adentro y qué es lo que debemos cambiar para que realmente nuestras acciones cambien y nosotros logremos alcanzar las metas que queremos acuérdense que es en menor tiempo de lo que normalmente lo hacemos, o si nunca lo hacíamos, al menos llegarlo a hacer, y realmente tener una productividad con nuestro tiempo. Listo. Entonces, en nuestra próxima sesión vamos a ver cómo culminamos estas 10 herramientas y ver lo importante que es la rueda de la vida. Nos vemos en la próxima.